Bueno, hola, buenos días a todos. Volvemos a encontrarnos en este segundo clase en la que trabajamos sobre la dimensión normativa en general y donde uno de los tópicos que tocamos tenía que ver con los derechos y obligaciones de los docentes. Analizamos en el texto los conceptos generales que están en la Ley de Educación y algunos que forman parte del Reglamento General de Instituciones Educativas, pero la idea de este video tiene que ver con otra norma que es central para el ejercicio de nuestra profesión, que si bien es jurisdiccional y pertenece a la provincia de Buenos Aires, al estar vigente genera en algunas situaciones algunos inconvenientes, por lo que es necesario tenerla en cuenta, y me estoy refiriendo a la Ley 10.579, específicamente del Estatuto del Docente, y dentro de ellos, cuando hablamos de las obligaciones de los docentes, tenemos que hacer referencia a lo que establece el artículo 6. Así que me gustaría que en este momento nos detengamos un poquito a analizar este artículo del estatuto que vamos a ver cuando trabajemos los módulos de derecho disciplinario. Es uno de los que más inconvenientes trae por su falta de cumplimiento. No podemos dejar de considerar el artículo 6 alejado de las precisiones del Reglamento General de Instituciones Educativas. Tengamos en cuenta que son normativas que en tiempo son distintas. El Reglamento General de Instituciones Educativas es el decreto 2299 del año 2011. Hasta ese momento estuvo vigente el viejo Reglamento General de Escuelas del año 58. Y el Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios y modificaciones tiene su origen en un periodo intermedio, pero todavía está vigente y es necesario amalgamarlos. El Reglamento General de Instituciones Educativas determina entre los artículos 50 y 83 cuáles son las obligaciones de los docentes en generales y para cada cargo en particular. Los invito a releerlo y eventualmente más adelante lo tocaremos y profundizaremos. Pero particularmente el artículo 6 del Estatuto del Docente de la Ley 10.579, que fue escrito antes de la Ley de Educación, antes del Reglamento General de Instituciones Educativas, toca algunos puntos y tiene, como casi todo el estatuto, un problema que es la falta de tipificación, o sea que queda muy abierto a las interpretaciones del momento. Por eso es necesario tenerlo en cuenta y desglosarlo en algunos aspectos. Los invito a que lo leamos juntos. El artículo 6 dice: son obligaciones del personal docente desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo. Ese es el ítem A. Y acá es donde cobra relevancia lo que les decía recién de los artículos 50 y 83 del Reglamento General de Instituciones Educativas. El punto B dice: observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la función y la ética docentes. Acá es necesario recalcar dos cosas. El artículo 6 habla de situaciones dentro y fuera del servicio y refiere a dos conceptos: la función docente y la ética docente. Como función docente podemos entender todo lo que está especificado en la Ley de Educación y en las obligaciones que vimos recién en el reglamento, y con respecto a la ética docente, que puede resultar un poco más ambiguo, el mismo decreto reglamentario establece que refiere a todo lo que tenga que ver con el respeto de las pautas constitucionales de la nación y de la provincia y las leyes que están vigentes. Así que hace referencia seguramente al cumplimiento de las leyes específicas, pero hay que tener en cuenta que esté dentro y fuera de la institución escuela también hace referencia a las redes sociales. Acá se plantea alguna situación cuando algún docente dice que desde lo privado, de lo particular, puede publicar en las redes sociales determinadas cuestiones. No puede dejar de tener en cuenta esto que plantea el artículo 6 del estatuto. Habrá cuestiones que tendrá que tener un cierto recaudo, un cierto cuidado si están vinculadas a la tarea docente. Luego habla de formar a los alumnos en el marco de la Constitución Nacional y Provincial, en el artículo 6, en el ítem 6, perdón, del artículo 6, pero plantea este ítem C que tiene que tener absoluta prescindencia partidaria y religiosa. Y esto a veces es bastante complejo de comprender. Cuando hablamos de partidario estamos hablando de partido político específico y no de política. Todo acto educativo es político y se puede trabajar respetuosamente todas las temáticas. El tema es que no tenga un sesgo partidario o religioso específico. Con respecto al ítem E y el F, el D dice ampliar su cultura y formación pedagógica, procurando el perfeccionamiento, no amerita más explicación. El E y el F plantean que es necesario conocer, respetar
y cumplir el presente estatuto y cumplir las normas que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza. Acá hace una aclaración el decreto reglamentario porque plantea que es obligación de todo docente conocer el estatuto como es obligación de cualquier ciudadano conocer la ley. Nunca podemos invocar que el desconocimiento de la ley lleva aparejado el no cumplimiento, porque es una obligación el conocerla. Pero también en su decreto reglamentario plantea algo que es importante, sobre todo para los que están en cargos directivos, que establece que al momento de la toma de posesión de cualquier docente, independientemente de la antigüedad o la experiencia que tenga, debe ser notificado y puesto en conocimiento de lo que dicen los marcos legales, incluyendo el estatuto. Por lo tanto, yo les recomiendo que tengan armado para esta entrevista de bienvenida, que debe ser un poco más que un acto formal donde entregan papeles de designación de la SAD y se les hace firmar un papelito, que se den el tiempo para una mínima entrevista y aunque sea formal le hagan llegar un acta que pueden tener preelaborada, que lo firmen, donde se dé a conocer las pautas básicas de la normativa vigente, incluyendo el estatuto. Con respecto a respetar las normas sobre jurisdicción y la vía jerárquica del docente administrativo y disciplinario, la vía jerárquica en nuestro sistema es muy marcada, es un sistema muy verticalista. Algo que amerita una aclaración es que el estatuto es del docente. Los padres, por ejemplo, no tienen vía jerárquica, cosa que muchos docentes y directivos reclaman mucho, que el padre se dirige directamente a la Dirección General en La Plata. El padre no tiene la obligación de hacerlo, el docente sí. En el único caso que el estatuto prevé que puede saltarse esa vía jerárquica es precisamente cuando el superior inmediato es el que es denunciado. Si ustedes como docentes tienen algún conflicto con el director de esa institución, pueden presentar este conflicto directamente a la supervisión porque el superior jerárquico inmediato es el que está involucrado en el problema. Si no, esto sería una falta que cometen ustedes. El tema del inciso H, que dice declarar bajo juramento los cargos o actividades oficiales en todo lo que tenga que ver con instancias sumariales o presumariales, lo vamos a ver bien cuando llegue el momento de analizar el derecho disciplinario. Y de lo que sigue, la única aclaración que sería necesaria y fundamental, porque es uno de los ítems que genera mayor cantidad de conflictos, es el ítem K. El ítem K del artículo 6 dice mantener el secreto aún después de haber cesado en el cargo de los asuntos del servicio, que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales sea necesario. Si esto lo cruzamos con lo que leímos en el texto respecto de las políticas de cuidado de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, donde para mostrar una imagen necesaria una autorización, donde tenemos que tener cuidado de nominalizar a estos jóvenes para respetar su derecho a la intimidad, mucho más es necesario mantener el secreto de las cuestiones institucionales, que va más allá de algún comentario desafortunado de la sala de profesores y donde encontramos muchas veces publicaciones en redes sociales o hasta comentarios en negocios, en colas de supermercados, en cajas, que involucran familias, instituciones, actores institucionales y alumnos. Así que por favor mucho cuidado con esto, porque las cuestiones institucionales no pueden salir del ámbito institucional si lo que ustedes quieren es evitarse cualquier tipo de problema. El artículo 6 lo vamos a retomar con bastante fluidez y bastante frecuencia, mejor dicho. Con respecto a otro ítem de este artículo, que es el que dice que cada agente debe tener la obligación de tener actualizado su domicilio, esto tiene que ser en todos los servicios educativos en los que uno trabaja y tiene 5 días para actualizar el domicilio por medio de una declaración jurada. Esto tiene que ver con la necesidad de las notificaciones fehacientes. No es obligación del directivo saber y rastrear cuál es el domicilio actualizado de cada docente, sino que es al revés. Es el docente quien tiene que informar y se toma por válido siempre el último domicilio que el docente notificó. También este artículo prevé, al igual que después complementa el decreto 2299, la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas para evitar cualquier tipo de incompatibilidad. Declaraciones juradas que el estatuto establece que tiene que hacerse al momento de la toma de posesión de cualquier cargo y mantenerla actualizada por parte del docente ante cualquier modificación. Esta responsabilidad es del docente. Así que bueno, estas son obligaciones con un poco más de especificidad que plantea el estatuto. Tenemos que cruzarlas, como dijimos al principio, con las que dice el reglamento, y también vamos a ir desentramando en estos videos, pero de forma paulatina, porque acá son mucho más específicas, algunos derechos docentes que son conocidos como derechos estatutarios. Podemos mencionar dentro de esos derechos el de la estabilidad,
los movimientos, los ascensos, las permutas, el acrecentamiento, muchísimos ejemplos que están estipulados en el estatuto y que a veces desconocemos, lo cual nos lleva a cometer errores administrativos en la SAD, o también aceptar algunos vicios o algunos errores que pueden cometer los organismos de gestión administrativa. En este punto, y como para empezar esto de los derechos estatutarios, solamente hoy me voy a referir al de la estabilidad. Y acá aclaro que la estabilidad solamente se alcanza con la titularidad. Esto quiere decir que en el texto ustedes vieron, en los textos que estuvimos discutiendo y sobre todo en la clase 1, que había dos tipos de situación, la activa y la pasiva, y que dentro de la activa el docente podía tener una situación de revista titular, provisional o suplente. Algunos docentes plantean como que los cargos son propios y la estabilidad solamente se consigue con la titularidad. El cargo provisional, al igual que el cargo suplente, son cargos vacantes, ¿sí? Y al estar vacantes están sujetos, sobre todo los provisionales, los suplentes en algunas situaciones muy particulares que vamos a ver específicamente, a los actos estatutarios de acrecentamiento o de movimiento o de cualquier situación que haga perder ese cargo tal como lo dice el estatuto. La estabilidad solamente se alcanza con la titularidad, así que empecemos a tener un poquito de precisiones. En el próximo encuentro vamos a hablar para aquellos docentes que tengan la titularidad en la provincia de Buenos Aires, qué sucede y cómo debe trabajarse institucionalmente el caso de la disponibilidad, que es una situación particular que puede afectar o no la estabilidad en el cargo. Bueno, nos seguimos encontrando, leyendo y viendo. Hasta la próxima.